Bueno, entonces ya con esta utilidad, bueno, con esta pérdida que nos daría por debajo pues del 30%, ya restaríamos entonces el costo del inversionista y eso nos daría un valor de menos 5.791.000. Entonces aquí en este escenario podemos ver cuánto valor perdería la empresa Emilia Mori si tiene ventas por debajo de un 30% en el punto de equilibrio. Entonces vemos que, o sea, es una suma muy considerable. Una pérdida de 5 millones es una suma muy considerable. Bueno, y ahora entonces faltaría que hiciéramos las ventas por encima del punto de equilibrio en un 30%. Entonces, a ver qué utilidad nos daría la empresa si la empresa vende un 30% más de ese punto de equilibrio que tiene. Entonces, vamos a ver cuál sería la utilidad. Entonces, las cantidades en este caso, entonces vamos a utilizar esta misma información que nos sirve pues también para este caso. Entonces, cogeríamos las unidades de punto de equilibrio que son 6.910, y le sacaríamos el 30% que aquí ya lo habíamos sacado. Pero entonces aquí en vez de restarle ese 30%, entonces lo vamos a sumar. Entonces vamos a volver a hacer la fórmula. Entonces las unidades de punto de equilibrio y le vamos a sumar ese 30%, o sea que venderíamos en un 130% por encima del punto, no, un 30% por encima del punto de equilibrio, un 130% en las ventas totales. Listo, entonces aquí, entonces vamos a arrastrar. Bueno, espere que como cambié esta fórmula, entonces me dañó los resultados de acá. Sí, no, entonces tengo que hacerlo aparte. Entonces estas son por debajo y acá voy a hacerlas por encima para que no me vaya a dañar pues la fórmula. Entonces este más el 30%. Entonces estas serían las unidades. Vamos a arrastrarlas. Serían, entonces tendríamos que vender esta empresa 8.984 unidades para que pudiéramos ganar por encima del 30% del punto de equilibrio. El valor unitario, entonces, es el mismo ponderado y los costos son los mismos ponderados. También aquí serían las mismas unidades. Y el valor total de las ventas que tendríamos que hacer por encima de ese punto de equilibrio sería Entonces sería un valor de 31.176.000. Y en los costos y gastos variables serían 8 millones, para un total de 23.084.000 en la contribución marginal neta. Y en la contribución marginal neta unitaria, pues tendríamos lo mismo, porque tenemos los mismos valores unitarios ponderados. Aquí arrastraríamos los mismos costos y gastos fijos para ver cuánto me da entonces de utilidad operacional. Serían 7.728.000. O sea, a diferencia de las ventas planeadas, es un aumento muy bueno. Un aumento súper, súper bueno. Entonces aquí ya restaríamos los gastos financieros para mirar entonces qué utilidad antes de impuesto vamos a tener. 7.308.000. A diferencia de esta utilidad que nos dio 3.023.000. O sea, estaríamos ganando súper. Y ya vamos a hallar entonces los impuestos con estas ventas. Entonces ya con este valor puedo sacar entonces el impuesto sobre estas utilidades. Entonces dice que es 2.484.000 y entonces esta utilidad después de impuesto me haría entonces 4.823.000 menos la tasa de retorno del inversionista
Entonces dicen que eleva bueno, aquí eleva nos daría 0. En este, ¿cierto? En los puntos de equilibrio. Aquí ya dijimos que eleva, entonces sería menos 5 millones. Y eleva entonces en unas ventas por encima del 30%, dice que nos daría 3.515.911. Pues una utilidad y un EVA muy bueno. Listo. Entonces después vamos a proceder a hacer ventas cuando las ventas son 0, ¿sí? O sea, cuando la empresa no venda nada. ¿Cuánto sería la pérdida total que tiene la compañía en este caso? Entonces vamos a verlo. Entonces en este caso las ventas son 0, ¿cierto? No vendimos nada, la cantidad no vendimos nada, valor unitario pues sería el mismo. Entonces ya aquí empezaríamos perdiendo. Entonces sería 0. Bueno, sí, sería 0. Listo. Entonces, cogemos entonces los costos y gastos fijos y obviamente pues esa resta. Aquí no dice, no formulé, pero igual sería 0, ¿cierto? Entonces, esta resta del 0 menos los costos, pues empezaríamos con una pérdida de 15 millones. Entonces vamos a ver hasta dónde llegará la pérdida si no vendemos nada. Sumamos los gastos financieros que tenemos y a eso restamos ese valor más. A ese valor entonces le sacamos el valor del impuesto de renta, lo sumamos para que nos reste, serían 21 millones de pérdidas, lo que llevaríamos en utilidad después de impuesto. Y si le restamos el costo del capital esperado por el inversionista, entonces nos daría que eleva, serían menos 22.447.000, una pérdida pues exorbitante. 22 millones. O sea, aquí, o sea, en el negocio aquí, en venta 0, pues no podría funcionar. Listo. Después de esto, entonces podemos llegar acá y poder hacer como un indicador de contribución marginal neta después del impuesto, ¿sí? Entonces vamos a ver entonces cómo varían esos indicadores en cuanto a las unidades vendidas y en cuanto al EVA también, ¿cierto? En el EVA en cada uno de los niveles. Entonces aquí tenemos el nivel 1, que es cuando las ventas son 0, el nivel 2, que es cuando las ventas son por debajo del 30%, cuando las ventas son las planeadas, cuando vendemos en el punto de equilibrio y cuando vendemos por encima del 30%. Entonces, en este nivel de ventas, ¿cuál es el nivel de actividad en unidades? Pues ya lo tenemos acá, obviamente sería 0. Sería 0 cuando mis ventas son 0, ¿cierto? El nivel 2, que sería debajo del 30%, ¿cuántas son mis unidades debajo del 30%? Serían 4.838. ¿Y cuántas son mis unidades planeadas? Que las tengo acá, que serían 7.550. ¿Cuántas son las unidades vendidas en punto de equilibrio? Que son 6.910. Y las unidades encima del 30%. Que serían 8.984 unidades. ¿Listo? Entonces ya con estos valores podemos hallar el cambio en el nivel de actividad en unidades vendidas. Entonces el cambio en el nivel de actividad en el 1, en unidades vendidas, sería las unidades vendidas y a esas les resto las unidades que tengo en el punto de equilibrio.
Entonces me daría que el cambio en el nivel de actividades en unidades sería menos 6.911 respecto al punto de equilibrio. Por debajo del 30%, el cambio en las unidades serían entonces menos 2.073 unidades con respecto al punto de equilibrio. En el nivel 3, cuando las unidades son planeadas, entonces dice que estoy vendiendo por encima del punto de equilibrio 639 unidades. Bueno, en este no, porque ya en este pues es el nivel y el punto de equilibrio. Y en el nivel 5, estoy vendiendo 2.073 unidades por encima del punto de equilibrio. Y entonces acá vamos a hallar el EVA, entonces con la contribución marginal, pero después de los impuestos. Entonces esa contribución marginal ya la hemos hallado aquí. Aquí la tenemos, que cogíamos la contribución marginal neta y le restábamos los impuestos unitarios y nos daba la contribución, la utilidad neta o la contribución marginal neta después de los impuestos. Y para todos los casos es el mismo, porque para todos los casos tenemos la misma contribución marginal. Podemos ver aquí que tenemos 2.569, en este también, en este también. Y nos va a dar pues obviamente el mismo porcentaje de impuestos. Si yo cojo acá y la hago por el 34%, cojo esa contribución y la resto con esos impuestos, me va a dar lo mismo, 1.695. Entonces para todos los niveles y todos los casos sería el mismo. Entonces vamos a arrastrarlo para todos. Listo. Y ya aquí entonces podríamos hallar el EVA en cada uno de estos niveles. Entonces me dice que el EVA con estas unidades me dice que sería menos 11.719. El EVA después de impuesto sería 3.515. En el nivel 2 debajo menos 3 millones, debajo del 30%. En el nivel 3 y en el nivel 5. 3.515.911. Bueno, entonces es así como podemos hallar entonces el cambio en el nivel de actividades, en las unidades vendidas y el cambio en la contribución marginal neta después de impuestos con respecto al EVA.